bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino. Es realmente un placer estar aquí hoy con ustedes, contar con su presencia para hablar de emprendedores y de emprendimiento, que es lo mismo que hablar de nuestro futuro. Quiero empezar dando las gracias a todos quienes han contribuido a la organización de este acto, desde la propia Fundación y desde fuera de la Fundación, y en especial a IESE y a la Haas School of Business de la Universidad de California. También quiero dar las gracias a Jerry Engel, Matthew Carrenzo, Adrián García Araños, Alex Valls, Jesús de Benito, Luis Martín Caviedes y Ricardo Garriga, que protagonizarán este acto. Gracias a todos. Y de una forma muy especial quiero agradecer al embajador James Costos su apoyo y presencia entre nosotros. Gracias, señor embajador. Su presencia es un honor para la Fundación Rafael del Pino. Bienvenido. Como sabe el embajador, por deseo expreso del fundador, mi padre, la Fundación hace una apuesta decidida por el fomento del espíritu emprendedor, la defensa del libre mercado y de la libertad de empresa. También por poner en valor la figura del empresario como motor del crecimiento, figura a menudo demonizada en nuestro país, que no en el suyo. Celebramos una nueva edición de la Global Entrepreneurship Week. Aprovechemos esta magnífica iniciativa para recoger experiencias y sugerencias y, sobre todo, para fomentar el espíritu emprendedor. Como saben todos, la Global Entrepreneurship Week es un movimiento internacionalizado como la economía, en el que participan activamente organizaciones de 130 países. Se trata de un excelente proyecto que cuenta con el apoyo de gobiernos y emprendedores de todo el mundo. Un proyecto que debemos apoyar, defender y ampliar. Su objetivo, como he dicho antes, coincide con el principal quehacer de la Fundación Rafael del Pino, que es el fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes, que son los actores potenciales de nuestro futuro. Los ejemplos de jóvenes emprendedores con éxito ya son numerosos en España. Este es un hecho positivo que debemos tener presente. Aunque emprender no tiene edad, es un hecho positivo contar con una sólida plataforma de emprendedores jóvenes sobre la que asentar nuestro desarrollo empresarial. Nuestros jóvenes emprendedores son el germen de los futuros grandes empresarios. España será un país competitivo si sus empresas son competitivas. Y para que las empresas sean competitivas es necesario que haya buenos empresarios y buenos emprendedores. No hay nada más noble en el contexto empresarial actual que ayudar a quienes tienen iniciativas empresariales sostenibles a convertir sus sueños en realidad. Este hecho cobra una relevancia particular en la era digital y merece una atención especial en esta etapa recién iniciada de salida de la crisis. No olvidemos que no hay emprendimiento sin emprendedores, como no hay empresas sin empresarios, ni investigación sin investigadores. Y entre todos debemos contribuir a configurar una sociedad más moderna y productiva que fomente el bienestar de todos. Pero el espíritu emprendedor no se desarrollará si el contexto en que los emprendedores deben llevar a cabo su actividad no cuenta con la libertad necesaria para organizar las actividades emprendedoras sobre la base de la eficiencia. Las regulaciones y administraciones ineficientes y las barreras de entrada, por ejemplo, imponen limitaciones a la actividad emprendedora. Por ello, debe ser objeto de una consideración especial por parte de los gobiernos con el punto de mira puesto en la eficiencia y la competitividad. No olvidemos también que en este contexto la educación merece una atención especial. Una educación insuficiente o desenfocada impone límites a la capacidad creativa y al espíritu emprendedor. Estamos, pues, ante grandes retos que debemos convertir en grandes oportunidades y grandes éxitos. Todos deseamos que iniciativas como la Global Entrepreneurship Week sirvan para sensibilizar a los ciudadanos y a los administradores públicos para que entre todos edifiquemos el entorno en el que se desarrolle con éxito el espíritu emprendedor, dando oportunidades a quienes tienen ideas creativas. Nuestro futuro depende de ello. Muchas gracias. I'm Jonathan Altman, and I'm with Global Entrepreneurship Week. Global Entrepreneurship Week is challenging to understand in some respects because there's 35,000 events happening at the same time in 125 different countries. Global Entrepreneurship Week offers you the opportunity to come and test your aptitude. Join a networking event. Come and meet a mentor. Come and experience a boot camp. Come and experience some other element of the startup community in your city, in your town, and learn about whether or not at some point in your life
you may have the interest and the skill to be able to join a startup. And I think this has been effective in allowing people to feel that they're not only driving more of their fellow citizens to consider the path of entrepreneurship in their own countries, but they're learning and participating with people from other nations. It's really in the hearts and the minds of the individuals in each of these countries. There's a way that now we think entrepreneurs might be a force for change in their countries, for things beyond just economic change, that they can actually make the world a better place. The field of entrepreneurship is no longer something of narrow commercial significance. It's something of more cultural consequence. It's something that represents the possibility of human endeavor for the benefit of all. The globalization of startup communities actually gives the world a much better chance at solving some of the intractable challenges of the decades past. So in a sense, we see more citizens trying their hand at helping the world innovate its way out of its challenges. The world needs more entrepreneurs. It's a question of inspiring more people to recognize that it's more important to the future of their societies than they previously recognized. Global Entrepreneurship Week is an idea bigger than all of the communities that make it up, and it represents something that we can all aspire to, which is to be part of one global community of people ferreting out better ways of doing things and improving the lives of our citizens. Unos cambios de último minuto porque Pedro es la ilustración de los emprendedores globales. Acaba de llegar de China, pasando por París, que esto ha sido el error. Y yo lo puedo decir, ya habréis visto con el acento. Es un placer estar con vosotros. El sketchbook que acabáis de ver habla de 125 países. Al día de hoy son más de 150. De hecho, estuvimos hace pocos meses en Andorra para añadir un país adicional, y eso es un guiño al señor embajador, que es embajador de España, pero también de Andorra. Vamos a impactar más de 50 millones de personas durante esta semana en más de 150 países. Es realmente para mí un orgullo de poder haber formado parte de este movimiento desde el primer día, y yo quiero resaltar la labor del IES en este sentido, que ha apoyado desde el primer día, y de la Fundación del Pino. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando vine por primera vez a sentarme con Amadeo y Vicente, contándoles esto de la Global Entrepreneurship Week. Hacíamos algunas actividades, había pocos socios. Ahora en España son más de 100 socios y son más de 250 actividades a lo largo de toda la semana. Por ejemplo, yo estuve esta mañana en Casa América con un panel de mujeres emprendedoras. Estoy ahora con vosotros. Mañana estoy en Barcelona con emprendedores y ejecutivos de África, específicamente de Nigeria y de Kenia, y luego el viernes estaré en Bilbao para hablar de intraemprendedores. Lo que os quiero decir con esto es que queremos tener un impacto completo y tenemos un compromiso realmente total en este sentido, porque creemos desde la Global Entrepreneurship Week y desde el departamento del IES de Entrepreneurship que si queremos salir de esta crisis que sube y baja, esto lo haremos a través de los emprendedores. Si una de las soluciones es clara, sois los emprendedores y las emprendedoras. Por lo tanto, hoy es un día muy importante para la Global Entrepreneurship Week en España. Primero porque estamos todos juntos en este evento, y también es la oficialización del Consejo Asesor que va a ayudarnos a desarrollar la Global Entrepreneurship Week más allá en los años que vienen. Y vais a ver después del panel con Jerry y Pedro que todos los partícipes de este consejo son gente, al igual que nosotros, muy comprometidos en hacer de nuestra sociedad una sociedad más emprendedora. Pero también es un día importante para mí. Es un día importante para mí porque tengo la suerte de moderar un panel con Pedro y Jerry, y los dos, aunque no lo saben del todo, han influido en mi vida de manera muy importante.
Pedro ha sido mi profesor cuando hice el MBA en el IESE. No os dije lo que me comentó del plan de negocio que he hecho en este momento. Y luego, cuando entré en el departamento del IESE, ha sido un modelo. Y al día de hoy es el presidente del Consejo Asesor de la Global Entrepreneurship Week. Entonces me ha acompañado estos 10 últimos años y espero que lo haga en los 10 próximos también. Y Jerry, a lo mejor, you may not remember, but we met in 2007 in Andorra. ESA sent me to do a speech on entrepreneurs, but I was really just starting. Estaba empezando realmente. Entonces estaba en una breakout room, había como 15, 20 personas, y yo empecé a hablar de la importancia de los emprendedores, de tener más apoyo del gobierno, pero que al final más o menos apoyo del gobierno lo teníamos que sacar entre nosotros, entre la sociedad civil. Y hay un señor con una barba blanca que entró durante mi speech y se fue ahí al final, se sentó y no dijo nada de nada, y me escuchó. Y cuando terminó la presentación, me vino a ver y me dijo, me interesó mucho lo que acabáis de decir, tienes que seguir en este camino. Y me dio su tarjeta y se fue porque tenía cosas más importantes que hacer. Este señor, ya no es sorpresa, era Jerry. Y me ayudó mucho en este sentido. Cuando yo tengo momentos un poco más de dudas en este movimiento de apoyar a los emprendedores, siempre pienso en lo que me dijo Jerry este día. Entonces, realmente es un placer teneros a los dos con nosotros hoy. Y ya he dicho lo que tenía que decir. Añado dos cosas. Cada uno de vosotros y vosotras tenéis una hojita para poner cualquier pregunta o duda que podáis tener. Yo trasladaré estas preguntas en la segunda parte del panel, digamos, directamente a Pedro y Jerry. Y os tenía que contar todo un tema en torno al hecho de que Pedro no llegaba. Pero como ha llegado, os lo ahorro. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Jerry. Podríamos empezar, si estáis de acuerdo, con que compartéis un poco vuestra perspectiva sobre el movimiento emprendedor y su aspecto global. Y luego pasaremos a entrar un poquito más en detalle con preguntas específicas y luego abremos el debate con todos vosotros. Jerry first? Absolutely. Well, good afternoon, good morning, welcome. First, I must say it's a tremendous pleasure to be here. Thank you for arranging this wonderful session. The fact that we're here together to discuss the importance of entrepreneurship is perhaps the most important thing I have to reflect on. Just that those of us that are in the room are here, and this is a topic we think is important. I don't remember the exact date, but I guess it was over 10 years ago. I was an executive in residence at the Kauffman Foundation, the sponsoring organization. Maybe it was 15 years ago. And this was in addition to my daily responsibilities at the University of California, where I founded the Lester Center for Entrepreneurship and chaired the entrepreneurship faculty at Berkeley. And I was helping out at the Kauffman Foundation, would go there, frankly, one day a month, and sit in meetings, listen to people's ideas, and give my support and my thoughts. And one young man had an idea about, let's have a week to celebrate entrepreneurship. Frankly, I didn't think much of the idea. I thought, a week to celebrate entrepreneurship? Is that really going to bring value to people actually in the trenches trying to create new ventures? And it is wonderful to sit here today and see how wrong I was to be a skeptic, and to see how important it is to have a time
once a year where we set aside and say, okay, let's think about what we can do as a society to support those that are willing to take the risk to do something new. So I don't want to make extensive comments now because I really want to have a discussion with my colleagues on the panel and with you. But obviously, we all know it's an important thing to find ways to create value for ourselves, for society, through innovation, commercialization, through the power of using the opportunity presented to us. So I look forward to today and that conversation. Thank you. Pedro. Muy bien, gracias, Matthew. Matthew es un emprendedor, es decir, que lo podéis analizar después, si acaso, si hacéis una disección, pero es un emprendedor y además un emprendedor entusiasmado. Bueno, yo lo que diría es que esto del emprendedor está un poquitín demasiado de moda. Es decir, que es una cosa que los políticos hablan de ello, no saben bien qué es, pero bueno, como está de moda han de hablar, la prensa también ha de hablar. Mira, aquí tengo, por ejemplo, Les Echos, el diario de hoy, francés, con un suplemento sobre entrepreneurs. Te lo dedico. Es decir, que está por doquier. Entonces, vamos a ver, es importantísimo, pero un buen colega nuestro, que es Rama Belamuri, que es un profesor de entrepreneurship que estaba en el IES y se me marchó a mi escuela de China, y ahora lleva allí el tema y bueno, tiene una investigación reciente en donde pone de manifiesto que la mayor parte de la riqueza en el mundo está creada por las empresas con bastantes años de historia. Es decir, que es muy bueno que haya emprendedores, pero suerte que tenemos empresas sólidas, antiguas. Ahora mismo, por ejemplo, pues el sector del automóvil habrá creado en los últimos meses pues un número de puestos de trabajo equivalente al de varios miles de las nuevas empresas que creamos hoy. ¿Por qué? Pues porque todos hemos visto que Nissan, SEAT, todas están contratando gente, y por cada persona que contrata una de estas, en la cadena de valor se contratan unas 20 personas. Es decir que, bueno, pues uno puede fácilmente calcular solo ahí lo que está pasando. De todas formas, es un tema importantísimo. Yo caí en este tema cuando estaba haciendo el doctorado en Harvard y tenía que tomar cursos en el máster allí, y salió un curso que se llamaba Starting New Ventures y era nuevo. Y pensé, bueno, pues tomaré este curso. Y era la primera vez que se hacía un curso de iniciativa emprendedora allí, de emprender. Y bueno, en aquel curso yo dije, bueno, este será mi tema. Este será mi tema académico de futuro, porque me pareció fenomenal. Ahora, por ejemplo, recuerdo uno de los casos que di recuerdo muchos, pero uno de los casos se llamaba Identicon. Era una empresa que había inventado el código de barras y estaba haciendo 3 pruebas piloto con el código de barras. Una en el Massachusetts General Hospital para poner todos los elementos de diagnóstico de cada paciente, radiografías, todo, con una etiqueta con el código de barras para que no pudiera haber confusiones a lo largo del tratamiento entre unos médicos y otros. La segunda prueba piloto era en el tráfico alrededor de Filadelfia
Y la tercera prueba piloto era en la estación de Boston, donde de vez en cuando se perdían vagones, porque algún tren se llevaba un vagón que no debía y no sabían dónde estaba, igual había vacas dentro y aparecían luego pues, en Arkansas muertas, en fin. Le pusieron un código a cada vagón y así sabían lo que entraba y salía de la estación. Bien, Identicon quebró. Las pruebas piloto no condujeron a ningún convencimiento y la compañía quebró. La compañía que había inventado el código de barras quebró. Y unos años más tarde, un supermercado que debía tener la idea aquí detrás, dice, hombre, esto de que tengamos que ponerle a cada producto una etiqueta y que luego la cajera tenga que leer la etiqueta y picar allí todo esto, si pusiéramos un código de barras que ya viniera del fabricante, lo pasábamos por allí, lo que nos ahorrábamos de tiempo y de efectividad. Puso en marcha esto, obligando a los fabricantes que le pusieran el código de barras, y el código de barras explotó. ¿Qué quiere decir? Pues que en distribución la cosa encajaba. En estaciones, pues no. Es decir, que emprender es una oportunidad, y el código de barras era una oportunidad, pero emprender es transformar la oportunidad en empresa. Y eso, pues, no siempre es tan fácil. Hay que encontrar el mercado, hay que encontrar el dinero, hay que encontrar las personas, hay que encontrar todo esto. ¿Quién puede ser emprendedor? Pues no lo sé. Como ha dicho Matthew, a mí me ha gustado empezar empresas de negocios por el mundo. Primero lo hice en Latinoamérica, luego lo hice en China. Tengo una escuela fabulosa. Esta escuela la lancé en África. En fin, me ha gustado hacer esto. Muchas veces, pues, en fin, hay que hacer un business plan también. Ahora, de los 15 que entramos en el programa doctoral en Harvard, que a la mitad los cepillaron por el camino, detrás de mí se sentaba un irlandés, John Tilling, que siempre decía que él, lo que le gustaría, estaba haciendo el doctorado en Harvard, que esto es para ser profesor, pero que lo que a él le gustaría es tener una empresa de whisky. A él le gustaba el whisky, era irlandés. Bien, acabó y, bueno, pues como yo, él fue profesor, yo fui al IESE, él fue al Irish Institute of Management, que entonces era de lo mejor que había, y un día, estábamos más o menos en contacto, me dice, oye, me voy a África a buscar oro. Y pensé, ostras, este tío ha hecho un doctorado en Harvard y ahora se va a África a buscar oro, está en su sentido. Bueno. Bien, fue a África y encontró oro. Es decir, que en África está lleno de oro. Yo voy con frecuencia a Ghana, donde lancé mi escuela, y allí todo el mundo sabe que hay un sitio que hay oro. Un día me encontré un español que me dijo que iba a buscar oro, pero lo que hace falta es pedir un permiso, coger unos cuantos individuos, picar el suelo, sacar el oro, llevárselo, convertirlo, en fin, todo esto es lo que hace falta. Y esto es lo que mi compañero de doctorado, John Tilling, hizo y se convirtió en el hombre más rico de Irlanda. ¿Y entonces qué hizo? Se compró un montón de empresas de whisky. ¿Y este año qué ha hecho? Ha lanzado una empresa de whisky que se llama Tilling y ha salido en Business Week. Su historia de emprendedor, bueno, no quiere decir que haya que ir a buscar oro a África, pero quiero decir que en oportunidades está lleno, pero hay que adquirir el compromiso, tener la idea de la oportunidad, cómo la transformo en empresa. Y esto, pues, no es evidente, no es lo más obvio. Y aquí paro de momento. Muchísimas gracias, Pedro. A mí me gustaría hablar un poquito de un tema que es muy presente en la prensa, cosas que escuchamos casi cada día, que es todo el movimiento de emprendedores tecnológicos y en particular saliendo de Silicon Valley, porque vemos valoraciones tremendas,
escuchamos historias maravillosas, pero me pregunto siempre, ¿esto hasta qué punto lo podemos relacionar realmente a lo que es emprender, tanto en España como en otros países del mundo? Y de alguna forma, ¿qué os parece que tendríamos que guardar? ¿Y cuáles son las cosas que son muy específicas de Silicon Valley y que no tendríamos que ir persiguiendo? Es decir, ¿cómo podemos relacionar lo que está pasando allí, que se pone como modelo a nuestras realidades en China, en España y en África? Porque a mí me parece que hacer copy-paste de un ecosistema muy específico no es la solución. Me encantaría tener vuestros puntos de vista. The question is to me. To you and Pedro, you can Okay. start or... I'll start. Thank you for the question. It's a very important question, and it's one that's very challenging. In my personal history, I was initially introduced to Silicon Valley when I came to join a consultancy, and the firm is called Ernst & Young. And I created a division called Entrepreneurial Services, which was to serve young ventures that were oftentimes funded by venture capitalists or young firms that wanted to secure venture capital. And being in that position, I'd also be the person who, if you were coming from Spain or from Australia or anywhere in the world to Silicon Valley to set up a business, and you were a client of our firm, because it was an international firm, you might come and visit me and say, okay, I'm here, and how do I relate to this opportunity? So I got the opportunity to look at hundreds of firms that were founded overseas and were interested in setting up offices in Silicon Valley. So the question of how does the model of Silicon Valley relate in a global context was one that has been important to me for a long time. I evolved a theory that I call clusters of innovation, which was that Silicon Valley is different than your typical industrial cluster. As my colleague would well know, that this thinking of industrial clusters goes way back. Michael Porter at your famous institution of Harvard, is one of the profound thinkers in the area. And the thought was that, and still is true, that industries, regions can be very powerful when they have a concentration in a certain industry. My colleague mentioned the automobile industry as one that's typical of having clusters. That's an important theory, but what I saw in Silicon Valley was that the semiconductor cluster, or silicon, as Silicon Valley is named, was just one industry, and that there were a number of industries that emerged over time, some of which directly related to silicon, and others did not. And that Silicon Valley had a special characteristic, which made it a place where new ventures tended to be created independent of the industry they came from. That it was an easier place than others to create new ventures and have them scale. As my colleague mentioned, it's very difficult, this idea of starting a venture and having it scale to global significance. It's not an easy thing. It's not magic. But the community you're in can make it easier or harder on you. And the culture of the community and the components of the community. So those are two things: the components, the ingredients, and the behaviors of the institutions and the people in those communities. So the core ingredients might be, and I would suggest they are, those institutions that foster knowledge. Typical one is a university. It's not the only. Great corporations foster knowledge. They have research institutes. Governments foster knowledge. They have national laboratories. But Sorry, Jerry. Do you think that the corporate VCs of those big corporations are also part of the... I'm sorry to interrupt. No. Because I've always wondering what is the role of those big CVCs? Well, if we want to talk about I'll just quickly say they're part of the open innovation process of a major corporation.
And so corporations evolve, we've learned, not just through internal development, but being open to their environment. And a corporate venture capitalist is a learning center for the corporation. They're the eyes and ears, in one sense, of a corporation looking outside itself. So it's not just the investments for investment's sake, but much more being a monitoring station to know what's going on in the community. And a corporate, not to return to a long speech, but maybe to put a summary on it, a corporation that has a corporate venture capital arm can do so in a very constructive way to make it a very constructive player in a community that behaves in a supportive way to entrepreneurs, because it's a gateway for the entrepreneur to learn about what the corporation sees as value, and a gateway for the corporation to see what the entrepreneurs bring of value. So maybe we can return to the topic later, but I think the clusters of innovation are important. I think it's a model that in some ways is special for each region and how it evolves to be an innovation cluster. And it depends on the local strengths of the local region. And every region can be a cluster of innovation in its own way, needing to build on its own intrinsic strength. The strengths of Silicon Valley were a history of 50 years of government spending on infrastructure in the defense industry that created thousands of engineers in the aerospace industry, et cetera, that then migrated to become the engineers of the electronics industry and were the first generation. We can talk later about the behaviors of those people in a way that fostered new generations of entrepreneurs to emerge from them. So government has a major role to play, major corporations has a major role to play, and the behavior of the participants, the universities, the governments, the major corporations, is a major part of it. And it can be exported or indigenously created anywhere in the world. Yo estoy de acuerdo con lo. Si bien en Estados Unidos a mí me parece que hay una ventaja en todo el país por el hecho de que la idea de emprender está bien vista por los políticos, pero además resulta que le dan una cierta desgravación fiscal. O sea que creen de verdad en ella. Dice, oye, si este invierte en crear una empresa, pues oye, le rebajamos los impuestos y parte del dinero que pagaría de impuestos y tendríamos que invertirlo nosotros, los políticos, que lo invierta él, que se lo juega. Es decir, que esto es positivo para, de verdad, si crees en esto, pues oye, desgravamos fiscalmente y verás tú como esto es una ventaja que tiene América. Otra ventaja que tiene América es la dimensión. Como te funcione un negocio, inmediatamente tienes un mercado de 300 millones sin tener que pasar fronteras, sin tener que cambiar certificaciones, sin tener que cambiar de idiomas. Claro, esto resulta que no lo tenemos en casi ningún sitio más, ¿no? Pero otra ventaja que tiene, como ha dicho Jerry, son estos clústeres que, bueno, pues que con los años ha habido zonas en donde ha habido cosas que pues, se han desarrollado más, y esto pasa en todas partes. Por ejemplo, en la otra costa, si te vas a Boston, pues en Boston tienes los mejores hospitales del mundo, y alrededor de los hospitales del mundo pues han crecido las mejores carreras de medicina del mundo, y entonces pues tienes la Harvard Medical, el Massachusetts General Hospital, el Beth Israel Hospital, es decir, hospitales fantásticos con médicos que dan clases en las mejores, o sea, es otro clúster, y entonces una empresa médica pues surgen más en ese entorno. ¿Por qué? Pues porque puede haber algún investigador que, bueno, pues está trabajando en una de estas universidades con prácticas en el hospital y todo esto, y se le ocurre algo que puede funcionar. Bien, también en esa zona ha acudido el capital pues para poder apoyar ese tipo de cosas. Entonces, pues podríamos dar una larga lista de compañías innovadoras en el campo médico que han surgido ahí. Y este tipo de clústeres están en otros lugares del mundo. Los tenemos en Europa, los tenemos
en cierta forma los tenemos pues también aquí en España. O sea, es más fácil en el entorno de la Nissan, de la SEAT, de un montón de compañías de estas, sacar alguna empresa innovadora pues, que hace pues, algún tipo de material aplicable, pues, es más fácil cerca de donde tienes pues, todos estos clientes. Yo, ya que hablamos de esto, conocí personalmente al señor Hewlett y al señor Packard, porque como mi trabajo era lo de las business schools, pues cuando puse el IS en inglés, me dijeron, oye, vete a vender a estos chicos, los que se iban a graduar, ¿no? Y entonces yo pensé, me voy a venderlos a JP Morgan y a Hewlett Packard, puestos a que te den el portazo, ya lo tienes, ¿no? Y me recibieron increíblemente bien. Me recibieron el señor Hewlett y el señor Packard y me compraron. Eran tipos fantásticos, humildes, accesibles, completamente diferentes. El uno era un ingeniero, el otro era un comercial, llevaban una conversación, pero bueno, compañías como estas crecieron pues nutriéndose de gente de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque también tenían un objetivo en la cabeza, que era ser globales, y esto es algo que es importantísimo. Una empresa puede nacer en el entorno que le sea más favorable, pero hoy hay que pensar en ir a por el mundo, porque como no vayas a por el mundo, otro irá a por el mundo. Lo que hoy se ha convertido en algo fundamental en lo de emprender es la velocidad. Y, por supuesto, buscar todas las mejores condiciones para nacer, pero luego a toda pastilla a cubrir el mundo. Gracias, Pedro. Os invito a que deis vuestras preguntas a las azafatas que están aquí con nosotros. Y antes de pasar a vuestras preguntas, voy a hacer otra que es un poco relacionada a lo que comentó Pedro al principio, y que está relacionado a cierta sensación de burbuja emprendedora, que yo relacionaría también a una dificultad de relacionar los cash flows futuros o los ingresos futuros que vemos de algunas startups y los precios que se pagan por ellos. ¿No nos estaríamos acercando a una situación un poco parecida a finales del milenio pasado? Eso es para Jerry y para Pedro. O Pedro va a empezar. Mira, yo escribí no hace mucho que probablemente había algunas burbujas en el mundo. Mencionaba, no como que sea una burbuja, pero en la valoración me sorprendió la valoración de Alibaba, compañía que además mencionaba, cuando se fundó, coincidió que me pidió el Financial Times que les publicase algo sobre emprendiendo en China, porque hacían un libro ya entonces, y en el año 2001 el Financial Times publicó un libro sobre emprender. En la página 147 yo digo que he estado con Jack Ma, que acaba de montar una empresa en China para hacer pues lo que hace él, ¿no? La venta por internet, y pongo allí incluso quién ha puesto el dinero y cuánto. Si en aquel momento me hubieran dicho cuánto valdrá esto en el año 2014, yo hubiera dicho, hombre, pues esto igual vale un par de millones de euros, ¿no? Luego resulta que sale pues ya una cifra que no cabe aquí en el escenario este. Entonces, como decía Matthew, el valor de una empresa depende del dinero que ganará, y todo eso lo descuentas y eso te da cuánto vale. Entonces, lo que habría que asegurar es que esto de Alibaba pues tendrá unos beneficios brutales en el futuro para justificar lo que vale hoy. Puede ser que sí, que los tenga, puede ser que sí.
Yo no digo que no, y Jack Ma pues me parece que es buena persona, pero no lo sé. Burbujas, hace poco en un debate que tenía con unos cuantos empresarios chinos, pues les dije que me parecía que había una burbuja en la bolsa de Hong Kong y en la bolsa de Shanghái. ¿Por qué? Pues porque cualquier empresario chino dice: mi empresa está listed, cotizada en bolsa. Lo dicen con gran satisfacción. Claro, todos estos empresarios que empezaron una compañía, la han convertido en un monstruo de compañía multinacional, que gana montones de dinero, pero ellos tienen 60 y pico de años. Cogen, la sacan a la bolsa de Hong Kong o Shanghái, se forran, y luego, ¿qué pasa con esa compañía? Y esto se lo pregunté a uno que la acababa de sacar. Y dice: hombre, a mí me pagan 95 veces EBITDA, pero es que hay mucho dinero y pocas cosas en que invertir. Y además, mi hijo es cantante. Como queriendo decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es decir, que, claro, espero que esto no sea la muestra, pero puede haber ahí, el lunes, o sea, hoy es miércoles, ¿no? Ya, pues anteayer abrieron la bolsa de Hong Kong para los chinos y la bolsa de Shanghái para los hongkonitas. Entonces ha habido bastante dinero que se ha ido de China hacia la bolsa de Hong Kong. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. Claro, todo esto es una burbuja. No sé, yo pienso que no es lo mismo una empresa. Y este año hemos celebrado el 100 aniversario de Puig, de la que me pidieron que escribiera un caso. Bueno, es una compañía que celebra 100 años. Está en la tercera generación. Es decir, que la primera la pasó a la segunda. Es una empresa fantástica, con un gran crecimiento, con una gran rentabilidad, con un balance súper sólido, con una posición. Pero ¿cuál es el objetivo de los de la tercera generación? Pasarla a la cuarta generación. Claro, si el objetivo de una empresa es decir, vamos a cumplir 500 años, pues realmente se lo van a tomar muy, muy, muy en serio. Si el objetivo es vamos a forrarnos, pues es a corto, pues es muy diferente. Entonces, pienso que puede generar una cierta burbuja. Jerry? I need to separate the investment bubble or not. You can have an opinion from the entrepreneurial activity bubble, if you will, or the cultural bubble of entrepreneurship. I mean, if we can have this magazine, this paper again. I know him, by the way. Very good. Is that good news? Yes. Okay. So this represents a cultural bubble, right? Not an economic bubble. This is that the word entrepreneur, a French word, was not well understood in 1980 when I first associated with this word. We used to call it small business, not entrepreneurship. When I first started my specialized practice in dealing with entrepreneurs, we called it small business, and then we called it emerging business. And I remember at Ernst & Young, we hired a public relations firm, Bertelsmann, and we paid them $1 million to name our practice. We were starting a global practice for small business, and we hired this firm saying, okay, this is going to be global, and what should we call it? And they went through this thing that you do. If anybody has ever hired a naming firm, you know how it works. They give you 3 names that are a wrong name, and they unveil them in some way, and they unveiled the names. I remember one was the Enterprise, and then they showed a Starship Enterprise, and that, obviously it was a joke. And but finally they said, okay, it's the entrepreneurial practice. You're going to be called Entrepreneurial Services Group.
And I sat there. I was one of 4 people responsible for spending $1 million. And they told me I was going to be called the Entrepreneurial Services Group. And I didn't know whether I should resign the firm in embarrassment, because we were going to do what this firm recommended. I couldn't spend $1 million on a fee and then not accept their advice, right? But I had never heard the word entrepreneur, really, seriously. Certainly not the word entrepreneurial. I couldn't spell it. I couldn't imagine having business cards with this long word, Entrepreneurial Services Group. And they said, okay, you just call it ESG. It's not a problem. But this was the beginning. These people were brilliant, okay? That $1 million, I never would have authorized. I did not. It was not my idea, not my idea. No, not me. But it was well spent. Because for a firm that size, we had 12,000 partners around the world, hundreds of millions of dollars in revenue. To properly brand this new activity was important. And that was the right word. They swore to us, they told us, the word entrepreneur is going to be the word of the 21st century. Build value around that word and you'll have a residual value in your practice. I don't know how they knew that. But this was literally 1980. And they were exactly right. So we're in a bubble of entrepreneurship, all right, but it was anticipated by these people now over 30, almost 35 years ago. And it may be true for another 35 years. And if it is, we'll all be better off for it because it's the empowerment of the individual. Now, investing bubbles come and go. I founded a firm in I was very fortunate, founded a venture capital fund in 94, returned 13 times to its investors. That's pretty good in the venture capital business. It's all timing because if you ride a wave and it goes up, everything goes up. We made some right decisions, sure. But we were lucky. Founded a .com like everybody else did in 1996. Who didn't start a .com in 1996? If you were over 21, you started a .com. We sold it the deal closed March 3rd of 2000. If you know your economic history, March 3rd of 2000 was the peak of the bubble, if you will, in internet stocks. We did not know that. We thought it was going up and up and up. But we thought we had built a good business. The new owners would take care of it better than we could. It was a large business. It was NBC, which was in the United States, a large media firm. And they could do better with our business than we could, so we gave it to them to take care of. And of course, the economic investment bubble collapsed, but that business survived under NBC stewardship because it's General Electric, NBC belongs to General Electric. They didn't have to behave in accordance with the bubble. My point is more generalized, is that innovation and innovation cycles don't necessarily take place within one enterprise. That innovations and ideas may get started, the barcode may get started in one enterprise, but that's not important whether that enterprise succeeds or fails. What's more important to us in society is whether the innovation succeeds. And the barcode has profoundly benefited society, and it wouldn't have benefited society if the first entrepreneurs hadn't taken the risk. Those initial investors made money or did not make money. That's incidental. What's important is that they fostered an innovation and carried it forward. Hopefully, over time, they made money because you want them to reinvest that money in new innovations the next time around. Our business, a small media business that we sold to NBC, continues today and provides advice to small business owners. That innovation continues. Whether we made money or not, and we did, doesn't matter. It's incidental. The innovation continues. So innovations to have profound effects do not typically come to maturity in single enterprises. The Googles and the Alibabas are truly the exception.
if you're an entrepreneur, your goal has to be to have passion around an innovation and to see an innovation come to fruition to have profound global impact, whether or not it's within the enterprise you control or another enterprise in which you migrate it, move it, sell it. But if your passion is around the enterprise, you'll do what's best for the enterprise, and that may not be the best for the innovation. So you have to have a passion for the innovation. I don't think we're in an entrepreneurship bubble in the concept of being opportunities for individuals. I do believe, very possibly, we're in a huge investment bubble. Very possibly. But I'm not a very good investor. So I'm still in the stock market. You ask me personally, what's your investment portfolio? Largely committed to the stock market. So if I really thought I was at the top of bubble, I'd be out, right? And I'm a technology investor, both in startups and in mature companies. But yes, it very well. It could be an investment bubble, absolutely. But profoundly, in terms of an opportunity bubble, no. We are just beginning to learn how to exploit technology commercialization. And we're only, in an entrepreneurial mode, depending on what you want to call your time horizon, whether it starts with the cotton gin, or Thomas Alva Edison and the light bulb, or you want to look at post-World War II with Intel and the semiconductor, Fairchild, et cetera. Whatever your time horizon you want to be, I would say we're on the front end, and that we're going to see, I think, over time, more and more technology commercialization done by small groups, because large institutions, exactly as you said, the family-run business, its job is to stay in business. And by and large businesses know how to stay in business by doing what they do very, very, very well, and doing it better than anybody else, more efficiently and at scale. And that's the job of a large enterprise. The job of the entrepreneur is to discover the new opportunity. Very different business. The job of the entrepreneur is to create a business that may become scalable. And when that business does scale, it becomes a corporation. It becomes a major enterprise that then becomes a business whose job it is to stay in business. So I don't think we're in an entrepreneurship bubble. I think we're on the front end of great opportunities. Para añadir sobre lo que acabáis de comentar, más os estoy escuchando, más tengo la sensación que al final emprender es más una forma de ser, un mindset, que crear una empresa. Esto me recuerda a una cosa que me dijo Luis Martín un día. Me dijo, yo no invierto en emprendedores, invierto en futuros empresarios. Y yo creo que emprendedores sin objetivo, si el objetivo es únicamente emprender, a lo mejor no es la solución, sino que es la creación de valor y de empresas más importantes. Y recuerdo otra cosa que me dijo Pedro hace algunos años, me dijo, pero ¿en qué momento los franceses, después de haber inventado la palabra, dejasteis de ponerlo en práctica? Yo creo que estamos poco a poco de vuelta. Eso dicho, hay muchísimas preguntas sobre cuáles son las 2-3 características que os parecen los más importantes que tendría que tener un emprendedor, una emprendedora a la hora de empezar este camino de creación y crecimiento de las empresas. Desde vuestra, y yo diría más allá de vuestra perspectiva académica, sino a través de vuestra experiencia como ejecutivos e inversor en este tipo de compañía. ¿Qué tipo de patronos identificasteis? A mí, cuando se habla del emprendedor, yo creo que todo el mundo puede ser un emprendedor. Y es más, lo que más me lleva, a veces se habla de la genética del emprendedor, los genes del emprendedor, yo creo que nunca se van a descubrir, porque cualquiera puede ser un emprendedor. Y además, un hecho que cada vez veo con más frecuencia y que me lleva más a pensar en esto, es que muchas de las empresas que veo crear, las crea más de una persona. Es decir, que, claro,
ya teníamos el señor Hewlett Packard, o teníamos, que eran dos señores, o teníamos Bang & Olufsen, o teníamos pues Black & Decker, o teníamos, es decir, que si uno se va 100 años atrás, pues encuentra muchas cosas que fueron creadas por dos o más. Johnson & Johnson fue creada por 4, eran 4 hermanos. Lo que pasa que 2 dijeron, este soy yo y este soy yo, y los otros no los ponemos. Si no, tendrían que haber puesto Johnson & Johnson & Johnson & Johnson. Pero bueno, quiero decir que Harley Davidson, pues eran 3 Harley y un Davidson. Y bueno, quiero decir que entre todos hicieron pues una cosa que todavía funciona por ahí, ¿no? Es decir, que hay muchas compañías que han sido creadas por gente, y hoy, con estas necesidades que tenemos, de que a lo mejor hace falta, por un lado, dominar una tecnología, por otro, ir a toda pastilla por el mundo y ser pues una persona un poco global, por otro, saber vender, pues a lo mejor resulta que no todo el mundo tiene todas estas capacidades, y que un buen equipo pues puede funcionar mucho mejor que una sola persona. De hecho, yo estoy viendo que muchas de las compañías pues, que veo triunfar por ahí son más de una persona. Y, naturalmente, esto quiere decir llevarse bien, formar un buen equipo, pero esto cada vez es más así. Es decir, que ese perfil de cómo es el emprendedor no nos debiera obsesionar. Lo que sí nos debe obsesionar es que de verdad haya una oportunidad en eso, y luego que seamos capaces, con el apoyo que necesitemos, de transformar la oportunidad en empresa. Y eso quiere decir, bueno, pues oye, hacer un buen esquema de decir, bueno, para que esto realmente sea una empresa, necesitaremos pues contratar a un agente, necesitaremos vender, necesitaremos fabricarlo, o veremos qué parte hemos de fabricar y qué parte podemos comprar, necesitaremos distribuirlo, necesitaremos financiarlo, esto hará falta tanto dinero, podemos sacarlo de esta forma. Es decir, este proceso, cuando te viene a ver alguien que dice, yo es que quiero montarme algo, pues piensas, bueno, pues oye, móntatelo, y cuando tengas un poco la idea clara vienes y hablamos, ¿no? Es como mucha gente que dice, yo quiero un socio chino. A mí me vienen a ver cada día, yo quiero un socio chino. Claro, es alguien que tiene un negociete que más o menos va tirando y quiere buscar a alguien que él aportará el know-how y el otro pondrá la fábrica, la gente, el dinero, lo desarrollará en China, y este dirá, yo no estoy dispuesto a ir 2 veces al año si hace falta. Bueno, oye, esto no es así. Entonces hace falta un compromiso, hace falta un dinero, hace falta tener una persona y contratarla allí. Es decir, las cosas hay que hacerlas en serio. Yo creo que esta es el resumen, en serio. Your turn, Jerry. Support everything you've said. And to build on that, we often, as professors, we're so fortunate, we often have the time and opportunity to interview young people. And I teach a class in, we call it business model discovery. And there's a term we use, the lean launchpad. And in interviewing applicants for this class, of course, we, as you suggest, we interview them in teams. We don't interview individuals. And we require the students to come with a preformed team of 4. And part of that is to have them learn, even before they come into class, the importance of teamwork and the importance of being a team, that no one individual is going to be able to build a real opportunity of scale. But the attribute we look for in the team is that they're a learning engine. And I don't mean learning in an academic sense. But if you accept my premise that the job of the entrepreneur is to discover and validate a scalable business model, if that's the job of the startup, then that discovery process is a learning process. It's a process of experimentation,
of trial and error, of designing experiments that test hypotheses. Your hypothesis is, I have an idea, it's for a product or service, and I think this customer would like this product or service at this price. Well, you test it, and you test it incrementally with incremental investment, incremental effort, and you have to be able to be responsive to what you hear from the marketplace. If you're fixated on your own idea and don't learn from your experience, you're not going to be successful. What you're going to do is carry out a work of art. You're going to create something of your own vision, but not something that the market needs. So you asked for characteristics. My colleague said the importance of team. And I want to add to that the importance that the team is a learning team, not just an implementation team. An implementation team is for when you've discovered what it is you're going to implement. Perfect. Before we close and we go to the second part of the day with the presentations with the elevator pitch of all the members of the board. Why am I speaking in English? Well, vamos a pasar a la presentación del consejo. Os lo puedo hacer en francés si queréis también. En el consejo asesor os quería preguntar por un último mensaje de poder ser optimista en el futuro del entorno emprendedor y de los emprendedores. En una o dos frases, lo que os parece que se nos avecina. Yo creo que, aunque sea un poco más de dos frases, la idea de emprender no está limitada a alguien que monta una nueva empresa. Y esto lo hemos de tener en cuenta. Las empresas existentes pueden ser más o menos emprendedoras. Estamos en un sitio que aquí leo Rafael del Pino. Esta es una familia emprendedora. Porque, yo recuerdo el señor Rafael del Pino, padre, un día que yo había invitado aquí en el IES de Madrid al que acababan de nombrar entonces ministro de temas, obras públicas y cosas de estas, y me viene el señor del Pino y el señor Entrecanales y dice, pregúntale cuándo privatizará los aeropuertos. Se sentaron los dos en la primera fila y no os podéis imaginar cómo miraba el señor del Pino, te atravesaba. Total, que cuando acabó el ministro su presentación, ministro, tengo una pregunta, ¿cuándo privatizará los aeropuertos? Y el ministro dice, nunca. Bueno, bien, finalmente parece que se resisten horrores, pero se privatizarán. Pero yo tengo un caso escrito, por gentileza de Rafael del Pino, sobre la privatización, sobre la compra que hizo la compañía de los aeropuertos ingleses. Es una compra que representó una inversión total de casi 26.000 millones de euros, con una valoración de la compañía que en aquel momento podía ser de unos 9.000. Es una operación que se hizo fantásticamente bien, con relativamente poco riesgo para la compañía, muy bien gestionada, que después toda esta deuda se reestructuró adecuadamente y sirvió para que la compañía, pues en un momento pues que era el 2006, en que mucha gente estaba invirtiendo en construcción, precisamente lo que hiciera fue salirse de construcción para irse a infraestructuras, que es un tema pues mucho más sólido a largo plazo. Bien, esto, como es una empresa familiar, todo este conjunto de cosas pues tuvo que ser aprobado por la familia, y esto demuestra una familia emprendedora en el sentido de ser capaz de buscar los fondos, buscar un proyecto, financiar este proyecto, un proyecto capaz
de transformar la compañía, crear valor y con un elemento importantísimo de una gran responsabilidad social corporativa, que es una muestra la sala en que estamos en este momento. Esas fueron las dos frases de Pedro. Vamos a ver las dos frases de Jerry. I'll just say it's impossible not to be optimistic. It's, macroeconomic things go up, macroeconomic things go down, but we're all in control of our own choices about how we spend tomorrow, and technology is more available. The cost of commercializing technology is lower and lower and lower. The education is becoming more and more appropriately tuned toward preparing people to capture opportunity. So I think optimism is the rule of the day. Thank you very much, Jerry. Thank you very much, Pedro. Muchísimas gracias. Yo también tengo un optimismo en este sentido muy importante porque estoy convencido que es la coalición, digamos, entre la innovación y los emprendedores y las empresas de alto crecimiento que harán nuestro crecimiento de futuro. Yo creo que os podemos aplaudir y dejaros un poquito más de libertad. Así que muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar a la segunda parte del evento. Os podéis quedar o iros como queráis. Que va a ser la presentación. Bueno, estamos siempre hablando del elevator pitch para los emprendedores. Estamos hablando siempre de los elevator pitch de los emprendedores. Entonces, hablando con los miembros del consejo asesor de la Global Entrepreneurship Week, nos dijimos que también ellos podían hacer unos elevator pitch. Entonces, a ver si lo hacen bien. Vamos a empezar con Ricard, cuando habrá dejado de hablar con Jerry. Ricard es uno de los fundadores de YouNoodle y tiene un proyecto particularmente interesante que se llama Menorca Millennials y que es muy representativo de lo que es el ecosistema emprendedor en España. Muchas gracias. Se oye bien, perfecto, genial. Ahora hace tiempo que no hago elevator pitch delante de escenario, pero encantado de hacerlo de nuevo. Muchísimas gracias, Mathieu, por invitarme personalmente a ser parte de este comité. Orgulloso estoy de ser parte. Encantado también de tener al profesor Jerry Engel. Fui alumno suyo también, así que encanta verlo por aquí de nuevo. Y os voy a hablar, intentaré hacer 2 minutos, no hay contador, ¿verdad? Así que si me paso a 3 no pasa nada. Genial. Intentaré hablar muy rápido de tres puntos muy importantes. El primer punto es atraer talento. Todo esto viene a responder la frase de qué podemos hacer en el sistema español para fomentar los emprendedores y sobre todo para potenciarlos. El primer punto es atraer talento. El segundo punto es mentalidad Silicon Valley. Y el tercer punto, que para mí es el mejor, es que está todo por hacer. Por lo tanto, os animo. El primer punto, atraer talento. Atraer talento, existe hoy en día una cantidad de gente, de emprendedores, grupos de emprendedores, no solo personas físicas, que están viajando por todo el mundo. Esta gente está viajando por el mundo buscando oportunidades para hacer crecer su empresa o incluso pensar en la siguiente empresa. Esta nueva gente se llama los millennials. Seguramente muchos de ustedes ya habrán oído hablar de los millennials. Gente que necesita solo un ordenador y un teléfono móvil con internet, nada más. Entonces, el consejo que damos, sobre todo a los gobiernos, es que sean startup friendly. ¿No? Esta palabrota que significa que el gobierno entienda qué quiere decir montar una empresa, ¿no? Antes lo hemos discutido aquí en la mesa redonda y realmente eso es un punto bastante importante. Hay gobiernos que sí que lo están entendiendo, por ejemplo el gobierno de Chile, que está atrayendo talento de manera brutal. De hecho, tenemos a 4 jueces, uno de ellos es Mathieu, que seleccionan empresas de todo el mundo para instalarse en Chile. Estamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, pero a nivel privado en Menorca, en esta isla
digamos que es como mi favorita. Yo vivo entre San Francisco, Barcelona y Menorca, o sea que no me puedo quejar tampoco. El segundo punto que iba a hablar muy rápido es de mentalidad Silicon Valley. Silicon Valley, como sabéis, está en California, San Francisco, San José, son 60 kilómetros de un polígono industrial muy grande. Es un polígono industrial con unas universidades increíbles, pero ningún país tiene que replicar Silicon Valley. Silicon Valley no se puede replicar. Lo que sí que se puede replicar es la mentalidad de toda la gente que ha pasado por ahí. Actualmente viajo bastante y me voy encontrando con mucha gente por todo el mundo con mentalidad Silicon Valley. ¿Qué significa? Que son open mind, que tienen ganas de hacer cosas, que no ven nada imposible y sobre todo que tiran para adelante. Entonces, relacionándolo con el paper y con uno de el nuevo libro de Jerry habla sobre clusters of innovation. Creo que el nuevo Silicon Valley no será en California, el Silicon Valley del siglo XXI no será en California, sino que creo que será en muchos pequeños Silicon Valleys en todo el mundo, cada uno especializado en su sector. Y creo que España en este caso puede ser un Silicon Valley de la creatividad, del deporte, de la gastronomía, de calidad de vida, etc. Y el último punto, y creo que me he pasado ya, es el que está todo por hacer. Nunca antes, gracias a las tecnologías, nunca antes un individuo ha tenido tanta fuerza y tanta potencia como para dar impacto positivo al mundo. Por lo tanto, os animo a todos a intentarlo porque está todo por hacer. Gracias. Alex es el director de Fire From Now y el director de Emprendedores e Innovación del Mobile World Congress. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Os cuento, yo en mi actividad diaria veo muchos emprendedores de base digital, es decir, que lo que hacen básicamente viven en el mundo de las pantallas. Afortunadamente, yo creo, hacia enfocar estos 2 minutos de pitch que tanto exigimos a los emprendedores, que es muy difícil luego cuando te toca hacerlo a ti, ¿vale? Un poco dónde está y qué podemos hacer desde esta España, ¿no? De poder capturar esa oportunidad. Yo, si me permitís, odio que nos comparen con Silicon Valley, ¿vale? No, ya se acabó, se acabó. Silicon Valley lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho muy bien también Israel, que les ha adelantado por la derecha, porque el segundo Silicon Valley no ha sido en Estados Unidos, ha sido en Israel. Es decir, generar ecosistemas de investigación son fantásticos, pero son muy difíciles de hacer. Un ecosistema de investigación y desarrollo con dinero, doctorandos, lo tiras para adelante, pero un ecosistema de innovación es inherente al ecosistema, a las necesidades del lugar, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar. Será la gastronomía, será el deporte, no sé cuál va a ser. Lo que sí que es verdad es que estamos delante de un cambio, de una revolución industrial, de una tercera revolución industrial, que hay una ventana en tener un papel en ella. Esa ventana, desde la dimensión de lo digital, es que ya la revolución digital ya no está solo en las pantallas, está en todo lo que vamos a tener. Es lo que le llaman el Internet de las cosas. Sin que nadie se asuste, es que lo que Internet ha hecho en el mundo digital va a suceder en el mundo real. Y eso va a suceder sí o sí, porque si no, esto no es sostenible. No podemos necesitar 10 planetas para vivir. Necesitamos solo uno porque es el que tenemos. Entonces, la tecnología va a jugar un papel fundamental en esta organización. Y lo bueno de esto es que el emprendedor es una ventaja competitiva. Se habla que si el emprendedor tiene ADN, si el emprendedor se nace o se hace, no sé, fumadas. No, de verdad, ¿vale? Foco, una oportunidad, enfocarse a ella, explotarla al máximo y jugar con una ventaja competitiva que es la forma en que el emprendedor ejecuta. Es la clave. Somos más ligeros, más livianos, tenemos capacidad de iterar mucho más rápido. La corporación, por su naturaleza de actividad, no tiene esa capacidad de poderlo hacer. No es que no lo quiera hacer, es que no puede, por su naturaleza. Ahí es por eso que el emprendedor no es una burbuja, sino que es una nueva forma de ejecutar negocios. Ese es el clic. ¿Y en España podemos hacer eso? Hombre, llevamos haciendo negocios hace mucho tiempo. Se trata de ponerle foco y ejecutar adecuadamente. Yo termino, que me he pasado, esto sería full ride, ¿vale? Y solo invitaros a veros en Barcelona para el MOA World Congress, que supongo que todos conocéis, y en particular para 4 Years From Now, que es un evento para emprendedores de primer nivel, para que podáis presentar todas esas ideas a toda esa industria tecnológica. Es el momento ideal para hacer ese pitch, sí, en 2 minutos.
Bueno, Jesús de Benito, emprendedor, inversor, profesor, consultor, todos los roles del ecosistema en un hombre. Bueno, yo iba a decir, soy Jesús, soy de un pueblecito de Burgos y conseguí montar una empresa de más de 90 ingenieros. Entonces, algo de esto sí que he hecho, ¿no? Para romper un poco estos mitos, es decir, creo que el tema del emprendimiento sí que hay burbuja, como se ha dicho. No sé si es cultural o es económica, pero donde no la hay es en la parte educativa, y creo que es donde habría que hacer mucho hincapié, en esa actitud o ese espíritu emprendedor, que yo creo que es una forma de entender o de plantearse ante la vida. Montar una empresa es otra cosa. Lo que sí que es cierto es, si analizamos a esta gente que triunfa y que, bueno, pues algunos le seguimos y aquí se han dicho muchos nombres, pues hombre, si tú miras, en muchos casos es gente un poco singular, gente un poco especial, ha renunciado a ciertas comodidades por complicarse la vida. Y esto es importante saberlo cuando vas a montar una empresa, y no digo emprender, digo montar una empresa, es decir, te vas a complicar la vida. Se supone que te compensa, pero te vas a complicar la vida. Para esto es muy importante tener una cierta instrucción. O sea, ni siquiera voy a decir formación, pero sí que hay que tener experiencia. No es lo mismo tener una idea genial que haber trabajado, intentar mejorar algo, intentar aportar valor. Bueno, y esto que ahora está también de moda, que se llama innovación, pues a veces te ayuda a hacer algo diferente. Si lo puedes hacer un poquito más barato, mejor, y si lo puedes hacer en más sitios, también bastante mejor. Estos señores singulares, que luego pues tienen, bueno, se hacen famosos, muchos de ellos les han tildado de locos, y algunos de los que aquí se han comentado, incluso alguna historia de fracaso, son ejemplos de estos. La diferencia entre un loco y un genio es simplemente el éxito. Es gente que ha transicionado y ha triunfado. Bueno, esta es la diferencia. Entonces, quiere decir que de alguna manera, decir, el que da el paso de emprender o de montar una empresa, hombre, algo de singular tiene que tener. Pero esto también se aprende. Y es muy importante aprender, o es muy importante saber lo que a uno le falta. Hay estadísticas en las cuales la gente que tiene carrera, y no es nada, digamos, peyorativo para que no la tenga, suele tener más éxito en empresas, y más si son tecnológicas, que cuando no lo tienen. La gente que está formada en escuelas de negocios, y aquí se han citado algunas, también suele tener más posibilidades de éxito que los que no la tienen. La diferencia entre emprender y montar una empresa es que hay que complicarse la vida, como digo, y que se va a trabajar con personas. Muchas veces dicen, no, es que no hay dinero, no hay financiación. Bueno, eso no es el problema. El problema es encontrar las personas y los equipos para poder evolucionar ese negocio. Y lo que hace es arrimarse o acercarse a esos sitios donde hay ese conocimiento o a esos ecosistemas. Desde el punto de vista de los emprendimientos o de los emprendedores, a esos sitios donde bueno, se fomentan ese tipo de actividades. Y no es, no sé qué hacer, como decía el profesor Nueno, es decir, voy a montar algo, me apunto a un curso del máster específico de no sé qué cosa, de soy emprendedor al día siguiente y ya lo soy. No, esto es un poquito más complicado, pero sí que hay que formarse o acercarse a esas redes, a esos sitios donde ayudan a promover proyectos o a lanzar proyectos. Y lo mejor es tener algo probado, algo experimentado, o sea, no solo una buena idea. Entonces, redes tipo IES o tipo la propia fundación que hace a tipos de apoyo, es decir, son cosas que a una conviene hacer. Y importante, tener experiencia vital. O sea, es más difícil triunfar con 16 años o con 22, aunque se tenga muy buena idea, que con 30 y tantos si se ha tenido algún tropiezo. Esto es tremendamente importante. Y no olvidéis que cuando vais a dar el paso de emprender, que son ideas y que pueden ser de valor para las empresas, a montar vuestra propia empresa, hombre, conviene ir acompañado. También se ha dicho aquí, que muchas se han montado por 2 o más, conviene ir acompañado. Lo cual no quiere decir que alguien tenga que ejercer cierto liderazgo, pero conviene ir acompañado. Y conviene formarse, y conviene instruirse, y conviene experimentar. Yo soy mucho más defensor de lo que es la innovación, las mejoras, las novedades, que lo que son inventos más o menos radicales. Esos que triunfan normalmente es por casualidad, por suerte, porque han estado en el momento, ese tipo de cosas. Gracias. Adrián es el director de Endeavor en España. Tendría que haber dicho 30 segundos. Es que iba a decir que estoy acostumbrado a elevadores más cortitos, así que el mío sí que va a ser elevator, de 7 alturas además. Yo como había hablado un poco sobre los retos a la hora de emprender. Y yo llevo 5, 7 meses ya de vuelta en España y los retos los vi más bien en la gente, ¿no? Vi que había un carácter muy pesimista en España, donde los condicionantes externos son los que más nos afectan y pensamos que el éxito se basa en lo que hacen otras personas, no lo mío. Así que yo animaría a que la gente se adueñe de su propio destino, por un lado. El ego laboral. No hay una sensación de ego laboral. Aquí la gente no está tan orgullosa de su trabajo como, por ejemplo, ve en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente habla de su trabajo, el networking es una cosa natural. Aquí parece un poquito más forzado.
Y por tercer lugar sería el marketing, un poco el marketing de nosotros mismos, ¿no? En Estados Unidos son muy self-promoters y aquí pues hay un poco más timidez a la hora de hacer ese marketing de uno mismo. Lo que sí que voy a decir, para no caer en el pesimismo, es que hay muy buen talento, hay un talento muy leal y luego hay marcas, hay mentes y tecnologías en este país de primer orden que están haciendo cosas increíbles. Y voy a dar solamente 3 ejemplos, pero la gestión del parking de Moscú la hace una empresa de Barcelona, las pistas de hielo artificial de la Liga Nacional de Hockey Americana la hace una empresa de Sevilla y el control remoto de Google, del Google Glass, lo está haciendo una empresa de Badajoz. Así que con eso os dejo. Bueno, y Luis Martín Caviedes, que probablemente uno de los business angel más exitosos de España. Pues la verdad es que yo odio los elevator pitch y sabéis que no dejo que los emprendedores me los echen encima, ¿no? Entonces no voy a hacer un elevator pitch. A mí me gustaría retomar lo que ha dicho mi profesor y maestro Pedro Nueno, ¿no? De que hay un poco de moda, ¿no? Hay un poco de moda en esto y proponeros, sabéis que me dedico a invertir en proyectos de Internet, un poco de B2B entrepreneurship, entrepreneurship B2B, ¿no? Pero no en B2B de business to business, back to basics. O sea, yo lo que quiero transmitiros es que a mi modo de ver esto de emprender no va de tener ideas, no va de hacer business planes, no va de acudir a eventos de networking, va de crear empresas. O sea que yo en mucho menos de 2 minutos dejaros de emprender, dejaros de ser entrepreneurs y montar malditas empresas, que es de lo que se trata, montar empresas. Es el mejor momento para montar empresas. Nunca ha sido tan fácil y nunca ha sido tan barato. Yo no sé cómo no se montan más empresas. ¿Y por qué nunca ha sido más fácil y nunca ha sido más barato? Bueno, pues porque no ha cambiado mucho esto de la esencia del emprendimiento, creo yo, desde Stevenson, ¿no? Que descubrió que era aquello de emprender. Pero sí que hay nuevas herramientas, que ahora hacen mucho más fácil y mucho más barato montar una empresa o montar un negocio. Y eso quiere decir no solo construirlo, sino también testarlo, ¿no? Y también, o sea, tenemos herramientas económicas y tenemos un montón de conocimiento. Se está haciendo un montón de conocimiento en las universidades de todo el mundo, como el de Blank, del cual obviamente no me atrevo a hablar aquí delante de Jerry Engel, ¿no? De Blank y lo que enseñan ellos, ¿no? Esta manera experimental de montar empresas, ¿no? Todo esto que es nuevo y que son herramientas que están a disposición de los emprendedores y que hacen mucho más fácil y mucho más barato hacerlo. Y por último, aunque yo me dedico a ser inversor, pues también es cada vez más fácil conseguir la auténtica felicidad del emprendedor, que es no necesitar inversores. Sacarle el dinero a los clientes. El dinero de una empresa no se le saca a los inversores, se le saca a los clientes. Emprender no es levantar dinero ni hacer elevator pitches. Emprender es crear empresas que venden productos y que la gente te compra. Y eso es la auténtica felicidad, eso es lo que yo creo que es emprender. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Tengo 5 vídeos tengo algunos vídeos de los otros miembros del Consejo Asesor, pero no os preocupéis, no lo voy a poner ahora, ya vamos un poquito tarde. Yo os quiero introducir en pocas palabras y en inglés James Costos, el embajador de Estados Unidos en España y en Andorra, y lo voy a hacer de la siguiente manera, para que lo conozcáis un poquito mejor. Prior to his appointment, Ambassador Costos was a corporate leader and executive in the international retail and international entertainment industries at HBO and Tod's most notably, where he was responsible for global positioning, external relations, licensing, marketing, and communication. He has always applied an entrepreneurial spirit through his career, gravitating towards opportunities where growth potential was essential, but not always guaranteed. A second-generation Greek-American, he was inspired by the values of hard work, self-reliance, and service, exemplified by his father, who served as a U.S. Marine. As the first in his family to graduate college, earning a degree in political science, Ambassador Costos believes in the importance of education and is committed to engaging and empowering the next generation of leaders. Así que os invito a todos a darle la bienvenida y aplaudirlo. Good afternoon, everybody. Matthew, thank you very much for the kind introduction, and to the Foundation Rafael de Pino for hosting this incredible event today.
I'm here this afternoon to provide you my support for the new advisory board of Spain's Global Entrepreneurship Week and discuss what the U.S. Embassy is doing to support entrepreneurs here in Spain. As many of you know, Global Entrepreneurship Week was launched in 2008 as a partnership between the United States government and Ewing Marion Kauffman Foundation and nearly 40 other international partners. Over the last 6 years, Global Entrepreneurship Week has expanded to include partners in over 140 countries, with over 25 million individuals participating in events like this one today. Although Spain's economy is on the road to recovery, and the country has officially emerged from a recession, we know that significant challenges remain ahead in reducing unemployment, creating jobs, and boosting incomes. We at the U.S. Embassy strongly believe that entrepreneurship can be an important driver of economic growth and empower young people to determine their own economic future. President Obama has been a major supporter of entrepreneurship and Global Entrepreneurship Week since its beginning. On October 31st, he proclaimed November as National Entrepreneurship Month and lent his support to international entrepreneurial efforts, including the Global Entrepreneurship Week Summit being held in Marrakesh this week. In the President's announcement, he launched the Presidential Ambassadors for Global Entrepreneurship Program. This is a select group of American top entrepreneurs, including Tory Burch, Steve Case, and Reid Hoffman, who will help cultivate startup communities and champion entrepreneurship overseas. These initiatives highlight what Secretary John Kerry said in his address this year at the Global Entrepreneurship Summit to the attendees. He said, "The United States has learned through its own experience that entrepreneurship is essential, a driver of prosperity and of freedom." I am particularly glad to be part of today's event to recognize the new members of the Advisory Board for Spain's Global Economic Entrepreneurship Week. Some of you are already longtime friends of the Embassy, and we look forward to knowing more of you and working together to promote entrepreneurship in Spain. It's encouraging that this new board represents such a diverse group of people. The mix of academics, business leaders, entrepreneurs, and investors will undoubtedly help break down barriers in Spain and create more entrepreneurial ecosystems. I urge you and your organizations to continue to work together to open opportunities for Spain's next generation, most of you who are in this room. Working together, collaboration plays a key role in entrepreneurship. Young entrepreneurs I speak with tell me that working in teams, as we've heard today, and bouncing ideas off one another is one of the best parts of being an entrepreneur. But while open collaboration is essential for successful entrepreneurs, we are not seeing enough cooperation in the area of promoting entrepreneurship in Spain. Spanish companies, academic institutions, and the government each play an important role in supporting entrepreneurship. All of these actors can either hold back Spain's economic growth or foster the type of collaboration that will generate more business opportunities for everyone. Let's talk about the role of Spain's largest businesses first. The many large and successful Spanish companies have a direct responsibility to create space for entrepreneurship and innovation in the marketplace. These companies need to make room for small businesses to allow them to grow and to flourish. As His Majesty King Felipe noted last spring, Spain's big companies, world leaders in many sectors, could help open the door of international trade to small and medium-sized enterprises with the goal of expanding opportunities for everyone. This sentiment is supported by the research from Endeavor, whose local director, Adrian Garcia Araños, is a new Global Entrepreneurship Week board member. Endeavor's studies show that the companies in its network that promote entrepreneurship
have produced over 400,000 jobs and nearly $7 billion in revenue in 2013 alone. Some large companies are aware of the importance of small businesses in the market. For example, in Germany and Japan, large companies benefit from partnering with smaller companies in the value chain that can provide products and services at a lower cost and adapt more rapidly to the trends because of their size. At the same time, large companies also help smaller ones grow by providing them with experience in the market, providing a channel for international sales, and developing their expertise. Thankfully, large Spanish companies are also starting to realize the value of innovation in the marketplace. We are seeing more companies make room for Spanish entrepreneurial spirit by creating foundations like the one we're in today, accelerators, and providing funds to help support startups. Take, for example, Telefonica Wayra, BBVA Innovation Center, NL Lab, and Google Campus are just some of the large companies supporting entrepreneurship and innovation in Spain. More companies must consider how they can partner with entrepreneurs and small businesses in ways that will benefit both sides and bring new innovation to the marketplace. But it's not just big businesses that can help make room for entrepreneurship. Academic institutions can play a major role, as we've heard today, in supporting entrepreneurship and can be catalysts for bringing together various sectors of government, private, and educational sectors. For example, I recently met with the director of the Madrid MIT M-Vision Consortium, an organization that exemplifies that what we can achieve when everyone works together. With the support of the Comunidad de Madrid, M-Vision has created an innovation model that is working to bring exciting new healthcare techniques to the marketplace. The Consortium's international network of academic entrepreneurs and healthcare professionals has created a dynamic ecosystem in both the United States and Spain, and has unlocked creativity and created a space that encourages risk-taking and trying new ideas. M-Vision has provided the collaboration between academics, industry, and government, and can produce real results. We know this model can work. That is why I'm so glad to see the diversity on the Global Entrepreneurship Week's advisory board. I know that your varied backgrounds and your experiences and your commitment to collaboration will help advance entrepreneurship in Spain. And of course, governments. Our governments have a major responsibility to foster and create the entrepreneurial spirit. One of the areas that the U.S. Embassy team has focused on is promoting and supporting entrepreneurship. We meet with a wide variety of imaginative, innovative Spaniards every day who are eager to bring their great ideas to the market. And we work hard to support them the best we can. For example, the Embassy supports study abroad programs. Fulbright scholarships help Spanish students pursue degrees in the United States and learn about our society, our culture, and entrepreneurship. In participation with regional governments, we support English language training for a wide range of Spanish youth. Proficient in English is essential for today's global economy. We also link U.S. and Spanish entrepreneurs and businesses. In the celebration of Women's Entrepreneurship Day today, we arranged a series of workshops for women entrepreneurs both in Valencia and right here in Madrid. These workshops will allow U.S. and Spanish entrepreneurs to share their talents and their expertise. Similarly, in June, we brought together young innovators for a two-day training and networking conference called Tech Camp. Participants shared their ideas, explored new technologies, and how they could support civil service organizations, particularly built for vulnerable youth in all populations. As most of you know, the United States is fully committed to a transatlantic trade and investment partnership, or TTIP as we call it. My government firmly believes that TTIP will have a positive impact on the economies in both Europe and the United States.
It will foster increased bilateral trade and investment. It will generate new partnerships, and most importantly, it will build a strong economic future for all of our citizens. The agreement provides an opportunity to increase the more than 13 million US and European jobs and the $12 billion in Spanish exports to the United States that are already supported by TTIP. So, my government and our embassy here in Madrid are working to support trade and investment between our two countries more than ever, to support entrepreneurship that will benefit all of us. But we are fully aware that what works in the United States may not necessarily have a direct application in Spain. As we've heard from the speakers today, many entrepreneurs, especially tech entrepreneurs, see Silicon Valley as the ultimate goal or the exit. And while the U.S. Embassy works to connect entrepreneurs and businesses to the U.S. economy, I also think that there is undiscovered opportunities for entrepreneurships right here in Spain. I have spoken with several entrepreneurs in Spain who have found great success locally and within Europe by using the advantage of shared language and culture, and have also expanded into Latin America. All of these are variable options for startups that should be considered. I want to highlight a couple of Spanish entrepreneurs that have achieved success by finding opportunities right here in their own backyard. Yassine Salem, who participated today in a panel at the discussion in Casa America, created Mas Tura, the first Muslim women's hairdressing salon in Spain. She created her own success by finding a niche in the marketplace. I also met a fellow by the name of David Troya, CEO and founder of a site called Glamping Hub. It's a great example of a Spanish entrepreneur who has capitalized on his experiences in Spain and in the United States to achieve international success. These young people and all Spanish entrepreneurs have truly impressed me with their creativity and their determination to overcome the many obstacles that exist in Spain to starting a business. And as Spain's business climate is improving, making now more than ever a wonderful and an important time to start. Your country recently moved from the 52nd spot to the 33rd spot in the World Bank's Doing Business list, thanks to new legislation that the government has put in place over the last 2 years. And changes to bankruptcy and unemployment laws have made a positive impact on Spanish entrepreneurs. However, there's more to be done. Spain still ranks 74th in the world in the ease of starting a business, and bankruptcy laws and the lack of cultural support for entrepreneurs dissuade many from entering the market. In order to move forward, Spain will need to address these challenges, but it will take all of us working together to do so. I applaud the entrepreneurs in the audience for your continued perseverance in the face of these obstacles, and I extend my support to all of you. Your courage is inspiring and shows that even under the difficult circumstances, you can find success. In closing, I want to congratulate the Global Entrepreneurship Week Board for taking this very important step to make Global Entrepreneurship Week more inclusive and wide-reaching in Spain. You can count on the U.S. Embassy and to support your efforts by continuing to foster the exchange of people, ideas, and investment between our two countries. As King Felipe has said, innovation requires the collaboration of all, from the public sector and the private sector, universities, and industry, because innovation should be a priority and a responsibility shared by the entire society. So let's all work together, not just the United States and Spain, but corporate executives, small companies, entrepreneurs, academics, government officials, to generate more jobs, higher incomes, and more economic growth for everyone. Thank you very much. It's an honor to be here today. Muchísimas gracias por sus palabras. Ya eso era
Las últimas palabras del día de hoy yo os quiero dejar con dos frases. Me fui de Francia cuando tenía 20 años, he vivido en México algunos años, en Estados Unidos, en Panamá, y hace 10 años he venido a España para hacer el MBA en el IES. Lo que yo viví hace 10 años en España en relación con la percepción que se pueda tener de los emprendedores y de las emprendedoras y la situación en la cual estamos hoy, son dos mundos totalmente diferentes. Y Pedro y Jerry podrían confirmar esto, es decir, a dónde iban los mejores y las mejoras de una generación, de un MBA hace 10 años. Primero, banca de inversión, Londres, Nueva York. Los que no entraban ahí, muchos iban a consultoría, los Big Four. Y los que no entraban ni en uno ni el otro se iban a Pharma, porque Pharma también paga bien. Eso es la situación hace 10 años. Al día de hoy, los mejores, las mejoras, quieren emprender. Eso es el cambio, y ese cambio nos va a beneficiar a todos. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y espero que hasta muy, muy pronto todos. Gracias.